Muy bien, bueno, vamos a empezar. Eh, Estamos en la clase 12. Vamos a hacer repaso y vamos a ver manejo de archivos. Para que se den una idea, este es o era el cronograma original. Y de hecho, bueno, se supone que ya vimos todo lo que está acá. Obviamente estamos yendo bastante rápido, entonces hay cosas que las vimos por arriba. Salvo búsqueda lineal, que es como que lo tocamos de oído en algún ejercicio, pero bueno, no hicimos nada en particular. Y acá en 4 en el nivel 4 digamos, ya estaríamos en archivos. Las cosas que quedaron así bastante por arriba, que las vamos a ver hoy haciendo ejercicios, son lo que sería contratos, que es lo que vimos de pre y post condiciones, cuando vimos que hacíamos comentarios y, y determinábamos lo que íbamos a recibir y lo que íbamos a devolver. Y construcción de estructura de datos, cuando vimos eh, cómo se crea un diccionario, una lista, una tupla, y vimos en un par de ejercicios cuál es la utilidad que tienen. Eh, ¿Qué más? Bueno, después vimos particularmente cada tipo de dato en particular en la clase que quedó grabada. Eh, si hacen los ejercicios, obviamente que se va a ver más en profundidad. Pero bueno, entonces, empecemos con los ejercicios y esperemos llegar hasta archivos. En la guía de ejercicios, una guía que les hice saltar es la guía 8, que tiene algoritmos de búsqueda. ¿Ok? A ver, la voy a pasar para acá, un segundito. Ahí va. Van a ver que la mayoría de esos ejercicios son bastante sencillos y son recorrer una lista de números o una lista de diccionarios, por ejemplo, puede llegar a ser una lista de tuplas también, o recorrer elementos de una tupla, y buscar un valor determinado o buscar la posición de un valor determinado. Eh, la verdad que esto de acá deberían poder hacer cualquiera, pero bueno, vamos a hacer de ejemplo el 8.1, como para que se saquen el miedo. Y después, antes de arrancarlo de archivos, voy a ver devolver para hacer uno que es un poco más difícil, que por ahí va, que en realidad no lo deberían poder hacer sin leer nada de teoría. Ahora, si vienen leyendo el apunte teórico, eh, lo van a poder sacar y lo van a poder leer, pero lo van a poder resolver. Pero con lo que saben hasta ahora, solamente con las clases, no lo podrían resolver. Que es este, básicamente, el 8.5. Que dice: escribe una función que recibe una lista ordenada y un elemento. Si el elemento se encuentra en la lista, se debe encontrar su posición mediante búsqueda binaria y devolverlo. Y si no encuentra, debe agregarlo en la lista en la posición correcta y devolver esa nueva posición. Ustedes no vieron búsqueda binaria, no está dentro del temario que mencioné yo al inicio del curso, pero está en la guía teórica y no es difícil, pero bueno, tienen que dedicar unas horas a hacerlo o a estudiarlo para poder resolver el ejercicio este. Obviamente, sobre todo sin usar, como dice el ejercicio, sin usar lista sort, que nos ordenaría los elementos de la lista. Bueno, vamos a hacer el 8.1. Dice: escribe una función que recibe una lista desordenada y un elemento. Y que A busque todos los elementos, busque todos los elementos que coincidan con el pasado por parámetro, acá está mal redactado, y devuelvan la cantidad de coincidencias encontradas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer.
¿Creen que lo podrían hacer este? ¿O lo ven muy complicado? ¿Cómo se sienten ustedes en confianza con este ejercicio? La verdad, ¿eh? La verdad es que todavía no llegué a la definición. Entonces, si hay que buscar en un diccionario o algo de esto, No, no, no. Es una lista ordenada de números, por ejemplo. Ponele, no, no, no aclara, así que podemos pensar lo que sea, digamos, ¿no? Eh, supongamos que es una lista. Supongamos que es esto. Digamos, tenemos una lista, ¿ok? Que va a tener números, por ejemplo, 9, 8, 4, 2, 4.7, por ejemplo, como para meterle un poco. 0, 10, ¿ok? Entonces, eh, hay que hacer una función que sea, por ejemplo, contar coincidencias, ¿ok? Contar coincidencias que recibe la lista y recibe... esto queda claro para que quede claro que es un parámetro. Lista a buscar o lista objetivo, lista como quieran. Lista donde buscar, por si acaso. Y elemento a buscar, ¿ok? Entonces esto que tiene que hacer, según el enunciado, nos tiene que devolver la cantidad de coincidencias encontradas, ¿ok? Entonces, si escribimos el docstring de esto puede ser, o sea, podría ser así, simplemente devuelve la cantidad de coincidencias entre elemento a buscar y los elementos de, ¿ok? Y también se puede aclarar que es lo que se está devolviendo es un entero, por ejemplo, porque nunca va a haber coincidencias que no sean returns int, ¿ok? Y cantidad de coincidencias. Entonces, se sienten confiados de si yo, por ejemplo, hago elemento, no sé, 5, ¿no? Acá habría que... Muchas veces cuando hay que hacer algo se pone así, to do y implementar la función. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer básicamente es contar coincidencias y le vamos a pasar la lista que recibimos y el elemento que queremos contar las coincidencias. Y esto devuelve un entero, así que lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar acá. Coincidencias encontradas. Bien. Y bueno, por ejemplo, podríamos imprimirlo si quisiéramos. El ejercicio trata de solo esto, ¿no? Implementar esto. Esta es una prueba que hacemos nosotros. ¿Está bien? Así que de hecho inclusive podríamos hacer un archivo nuevo que se llame contar coincidencias, por ejemplo. Creo que se llama así, ¿no? Contar coincidencias. Y como habíamos visto hace un par de clases atrás, nosotros podemos hacer from contar coincidencias import. Acá le estamos diciendo del archivo contar coincidencias importar la función que llamamos acá contar coincidencias.
Acá se está chillando. Ah, claro, chilla, ¿por qué? Porque acá no tenemos nada implementado. Ok, por ejemplo acá podemos hacer return 0. Entonces, Una preguntita. sí. Cuando decimos from con tal coincidencia, por ejemplo, no hace falta un archivo. No, no, no. O sea, el from solamente se puede hacer de archivos que adentro tengan código Python, así que no, no. No hace falta aclarar que es un punto .py de archivo. Y si estuviera en otro subdirectorio hay que ponerle el pathname completo, ¿no sé? Sí, 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 o el path name relativo, sí. Correcto. Desde donde estoy, sí. Bueno, ¿creen que pueden implementar esta función? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, les voy a dar 10 minutos. Entonces, básicamente, nosotros no sabemos si está ordenada la lista, o mejor dicho, sabemos que no está ordenada, porque el ejercicio dice que la lista está desordenada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tenemos un contador que empezamos en 0 y hacemos que por cada elemento en la lista, si el elemento es igual a elemento buscar, entonces aumentamos el contador y lo que hacemos al final es devolver el contador. Entonces tenemos la lista, recorremos la lista porque tenemos que recorrerla toda porque no sabemos que no está ordenada, y en base a eso vamos contando cuántas veces coincidió y devolvemos esa cantidad, que si nunca entramos en el if va a ser 0. Entonces ahora probémoslo acá. Nosotros pusimos 5 y no tenemos ningún 5, así que vamos a ver que imprime 0. Y ahora probemos, por ejemplo, con 0, por ejemplo, que sabemos que tenemos al menos 1. Bien. Y probemos, por ejemplo, poner otro 0 acá para asegurarnos de que corre hasta el final. Bien, nos dio 2. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, la búsqueda lineal va directamente por ese lado, o sea, recorrer hasta el final, o si sabemos por el contrato que la lista está ordenada, podríamos usar un while, por ejemplo, y correr hasta que el elemento, por ejemplo, sea más grande o más chico, dependiendo hasta de dónde está ordenada la lista, ¿no? Pero bueno, como sabemos que está desordenada, tenemos que recorrerla toda. Ajá. Sí, Muy sí. bien. Bueno, este fue facilito. Después, si nos queda el tiempo, vamos a ver la de búsqueda binaria. Pero sepan que no es parte de lo que estamos viendo nosotros. Pero obviamente es recomendable que lo lean en el apunte teórico y lo traten de hacer. Igual voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacer este ejercicio hoy. Bueno, documentación, contratos y mutabilidad. En la clase anterior, no, en la otra, habíamos visto brevemente el tema de mutabilidad. Vimos que hay algunas estructuras de datos que son mutables y algunas estructuras de datos que son inmutables. Oscar, por favor, silencia el micrófono cuando estás usando. Y entonces cuando una estructura es mutable significa que podemos alterar el valor de perdón, de algún elemento de la estructura. Por ejemplo, los arrays, o las listas, mejor dicho, son mutables. Entonces podemos, por ejemplo, acceder al valor
no sé, al valor que se encuentra en la posición 1 y cambiarlo. Pero si fuese una tupla, no la podemos cambiar. Tenemos que copiar toda la tupla con la excepción de alterar el valor que queremos, que queríamos alterar, para tener una tupla nueva en realidad con ese valor alterado. Vimos también que las cadenas de caracteres no son mutables, entonces por ejemplo si nosotros tenemos un string, por ejemplo que sea igual a la palabra hola, no podemos alterar solo una letra de ese string, sino que tendríamos que copiar ese string y en la copia alterar ese valor, cosa de que cuando se instancie distinto. Y el tema de contratos y documentación, lo que vimos la clase anterior fue las precondiciones, que son las condiciones que la función que estoy programando, o también puede ser el programa que estoy programando, toma como válidas al inicio, o sea, cuando recibe parámetros o recibe información de afuera, toma como válido ciertas condiciones para construir a partir de ahí. Y las postcondiciones, que es lo que nuestro programa o nuestra función se compromete a devolverle a la persona que la utiliza. Bueno, los ejercicios de la guía 10 son bastante sencillos en sí y es uno solo. Así que, o sea, es uno solo con un par de índices. Así que vamos a hacer el primero nomás, que es el 10.1a. ¿Ok? Nos dice, ¿cuál es el contrato de la función? ¿Cómo sería su documentación? ¿Es necesario agregar comentarios? ¿Se puede simplificar el código o mejorar su legibilidad? ¿Hay algún invariante de ciclo? Bueno, veamos. ¿Cuál sería el contrato de la función? El contrato en este caso sería que recibimos un entero. De hecho, ya si se fijan, ya de por sí estamos haciendo una comparación a un entero. Así que no habría lugar para que i, por ejemplo, sea un string. Y parte del contrato también sería que devolvemos ese entero, que puede ser tanto su valor original o su valor cambiado de signo. Entonces, ¿cómo sería su documentación? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo directamente. Vamos a hacer el 10.1a. Si se acuerdan, habíamos visto cómo son cómo son las documentaciones o cómo son los docstring. En cuanto a la pregunta de ¿es necesario agregar comentarios? Bueno, en este caso claramente no, porque es muy simple lo que se hace. O sea, si el número es mayor o igual a 0, se devuelve el número, y si no, se devuelve el número menos 1. ¿Cuál sería la documentación? Dijimos que hacíamos así. También se puede hacer con comillas simples. No sé si conocen lo que es el valor absoluto, pero el valor absoluto básicamente es el valor de un número sin el signo. Entonces, en realidad esto lo que está haciendo es devuelve el valor absoluto del número recibido. ¿Está bien? Y con esto normalmente, con una función tan cortita y tan simple, estaría. No haría falta hacer otra cosa. Pero bueno, por el ejercicio en sí, vamos a ser un poquito más descriptivos, ¿ok? Y hagamos, por ejemplo, vamos a describir los parámetros, y podemos poner, por ejemplo, y dos puntos y le ponemos que es un integer. Entonces, de hecho,
podría ser un float, ¿no? Pero básicamente lo que decimos acá es un número, ¿ok? De hecho, podríamos poner que aceptamos float o aceptamos integer. Y después en lo que sería returns, y acá en este caso también le podemos poner que es un integer. Y podríamos poner dos puntos, no, dos puntos no, enter. Y por ejemplo, el valor absoluto. Okay, en este caso esto queda muy redundante y con esto solo ya se entiende lo que está haciendo. Pero bueno, podría pasar. Que básicamente esto para que quede más claro cuántas cosas se pueden poner o qué cosas se pueden poner. En cuanto a si acaba un enter o una coma, un dos puntos y demás, la verdad es que depende bastante de lo que se acostumbre. Cuando trabajen con algún equipo lo van a ver y van a ver lo que cada equipo hace para su documentación. Pero esto así es bastante estándar. Hay otras formas igual, pero no es del todo importante. O sea, lo importante en sí es que ustedes sepan cómo documentar algo para que quede claro para la persona que lo lee después. Es como cuando escribían el pseudocódigo, digamos, que quede claro para el que lo quiere corregir o lo que lo quiere leer. Bueno, esto es lo mismo. O sea, cuando ustedes documentan una función o un programa que ustedes escribieron, lo que tiene que quedar claro es para la persona que lo va a leer después. Si después hay... Estos son en sí son comentarios, digamos. Que si después hay un espacio o un enter, es lo de menos. ¿Está bien? Hay algunas convenciones, pero no siempre se respetan, no son iguales en todos los lenguajes. Así que bueno, no me voy a enroscar en eso. Se puede simplificar el código. Bueno, en este caso no. Eh, Hay formas de escribir código más corto. Hay formas de escribir esto de una forma más corta, pero no queda más claro necesariamente. De hecho, muchas veces es mejor escribir más líneas, pero que quede más claro lo que está pasando, que por escribir corto, que no se entienda o que la persona que viene después tenga que hacer más esfuerzo para leer. ¿Está bien? ¿Hay algún invariante de ciclo? Mm, bueno, esta pregunta por ahí ya implica un poquito más de lectura. Y nosotros no en ningún momento fuimos tan profundo en este tema. La verdad es que no es importante para lo que estamos haciendo. Eh, digamos que esta pregunta en este caso no nos vamos a centrar en esto. No hace falta que lo vean. Igual en el apunte teórico está escrito, pero no hace a lo que estamos viendo en este momento. O sea, lo que nos interesa básicamente es que ustedes puedan documentar lo que están codificando para que otra persona lo pueda entender y lo pueda utilizar sin estar leyendo su código. Lo que no entiendo muy bien es a qué le llaman invariante del ciclo. Mm, básicamente que es algo que normalmente cuando vos tenés un ciclo, por ejemplo, pasa que a ver, quiero ver si hay alguno que siempre entre ciclo. Básicamente es algo que vos dentro del ciclo estás asegurando que se tiene que dar. Por ejemplo, acá, a ver. Vos acá tenés una lista de nombres, ¿sí? Y estás recorriendo... ¿se ve acá, no? Este ejercicio. Sí. Bueno, y estás recorriendo cada nombre eh,
Y acá, a cada nombre que vos tenés, cuando estás recorriendo, lo estás recorriendo por orden, ¿ok? No estás haciendo un for in nombres, sino que estás haciendo un for in range len nombres. O sea que acá nom va a ser de cero hasta el valor que tenga, tantos nombres como tengas. Si vos tenés 3 nombres, vas a tener cero, uno y 2. Y eso es lo que va a dar nom. Es como un contador de... Acá se podría llamar i, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, un invariante ciclo es que que nombres y direcciones tengan la misma longitud. Vos ahí, al hacer directamente direcciones nom, estás dando por hecho que direcciones tiene al menos la misma cantidad que nombres. Si direcciones tuviese, por ejemplo, ningún valor y nombres tuviese 1, esto ya te rompería, porque nombres 0 no existiría, direcciones 0 no existiría. Y no es lo mismo hacer direcciones, o sea, no es lo mismo fijarte si direcciones 0 existe que directamente ir a direcciones 0 y fijarte si es none. O sea, esto rompe, si no existe rompe. Ahora, si existe pero su valor es none, es otra cosa. Eso puede ser considerado un invariante de ciclo. O sea, es una aseveración que vos das por verdadera, das por válida cuando empezás tu ciclo. Y otra también puede Sí. ser que nombres esté lleno de strings. ¿Por qué? Por ejemplo, si nombres tuviese un none, al hacer nombres nom lower rompería, porque al no ser un string no tendría el método lower y rompería. ¿Se entiende? O sea, las invariantes de ciclo son cosas que vos das por hechas. Son como las precondiciones de tu ciclo. Claro, claro. Si cumple con esta ley, va a funcionar. Si algo de esto falla, Rompe. ley de Murphy. Eh, entonces sí, o sea, son cosas que, por ejemplo, si vos acá, antes de hacer direcciones nom, te fijaras que direcciones, que el len de direcciones sea más grande que nom, entonces ahí estarías trabajando en un campo seguro, y que direcciones tenga al menos tantos campos como nombres no sería un invariante de tu ciclo. ¿Está bien? Por eso no lo quería explicar en Claro, sí, porque es como... Es un concepto un poco... yo lo siento como un poco redundante con las precondiciones. claro. Pero es eso, yo siempre lo percibo como las precondiciones de tu ciclo. Para mí es como parte de las precondiciones de la función en sí. Pero bueno, por eso. Pero es un concepto que no se usa mucho. Es como... Si ustedes escriben las precondiciones bien, entonces ese tipo de cosas las pondrían dentro de las precondiciones de las direcciones, para mí. ¿Qué más? No, bueno, en cuanto a eso, o sea, si con eso te resolví la duda, en cuanto a ejercicio 10 ya estamos. Y podemos pasar a algo más interesante, que es manejo de archivos. Bueno, hasta ahora siempre que corrimos un programa, al momento que el programa termina, perdíamos lo que estábamos haciendo. Es decir, trabajábamos todo en memoria RAM y cuando el programa terminaba, esa memoria RAM quedaba disponible para el sistema operativo, que seguramente lo usaba para cualquier otra cosa después. ¿Ok? O sea, finalmente terminábamos perdiendo información. Esto muchas veces está perfecto y no hace falta otra cosa, pero obviamente que algunas veces queremos guardar el resultado de lo que hicimos, o queremos guardar el resultado de lo que estuvimos trabajando. No sé, por ejemplo, lo típico sería, si mi programa es un Word, o sea, si yo programo un Word, cuando abro el Word, yo solamente lo que quiero es, no
no sé, verlo en pantalla o quiero imprimir lo que acabo de escribir y después no necesito guardarlo ni nada, está perfecto. Pero si yo en realidad estoy escribiendo un informe y necesito trabajar durante varios días, entonces si no lo guardo, pierdo la información en el momento en que la computadora se apague o que el programa se cierre. Y eso es un problema. Entonces, para eso surgieron los archivos, que básicamente son formas de guardar en el disco rígido, o bueno, hoy por hoy ya puede ser en distintos lugares, un estado de nuestro trabajo. Eso puede ser guardando tal cual como tenemos la memoria RAM de nuestro programa, eh, guardar un archivo binario, se dice, digamos, un archivo que tiene guardado el estado actual de nuestro programa, o lo que es más común por ahí es guardar en archivos de texto datos que nos permitan después reconstruir nuestro programa o reconstruir el estado actual de nuestro programa. Bueno, para eso vamos a empezar leyendo un archivo, ¿ok? Vamos a leer un archivo y después vamos a aprender a escribirlo. Entonces, vamos a crear un archivo nuevo. Voy a guardar esto como voy a guardar esto como apps. Ok, y vamos a guardar un archivo que diga hola, ¿qué tal? Opa. Hola, ¿qué tal? Este es un archivo. Ok, y lo vamos a guardar como hola, ¿qué tal? ¿Txt? Bien. La extensión, en realidad se van a dar cuenta que la extensión de los archivos es una mera convención y la verdad que no importa para nada. Solamente que obviamente el sistema operativo lo usa normalmente para tener una idea de qué archivo puede llegar a usar de forma predeterminada para abrirlo. Pero en sí no nos importa. O sea, a los programas no les suele importar. Entonces, para leer un archivo vamos a escribir simplemente, por ejemplo, si el archivo está en el mismo lugar que nuestro programa, como es nuestro caso, hacemos hola que tal .txt y como lo que queremos ahora es leer, lo que hacemos es llamamos una función que se llama open, le pasamos el archivo con la extensión incluida, porque la extensión para nosotros es parte del nombre del archivo, y acá le decimos qué queremos hacer. Hay bastantes opciones. En este caso la R es de read, de leer. Y si ponemos la R sola, normalmente lo que estamos haciendo es leer para un archivo de texto. Normalmente por default se entiende que si ponemos R solamente, estamos leyendo un archivo de texto. Y esto nos va a dar, así como por ejemplo los arrays tienen funciones como append, remove, entre otras, esto nos va a dar una función, un objeto, digamos, en realidad es eso, es un objeto, pero bueno, por ahora ustedes no saben bien lo que es eso, así que digamos que nos va a dar una variable que tiene un método que es read. Entonces, digamos, hagamos de cuenta que hacemos esto. Vamos a imprimir lo que devuelva read. Ok, entonces vamos a guardar esto como leer archivo.py y vamos a ver qué pasa. Puede fallar.
No such file or directory. Ok, no lo encontró. ¿Qué pasó? A ver, la escuelita del archivo.py. Y este se llama hola, ¿qué tal?.txt. Bueno, eso no debería pasar. ¿Haber escrito algo mal? A ver, vamos a ver. Este pinta que está bien. Voy a ir a buscarlo, por si acaso. Hola, ¿qué tal?.txt. Bueno, eso sí que es raro, a ver. El archivo... ¿Estás seguro que estás parado en el mismo directorio? Sí, por eso vine recién acá a fijarme que esté tal cual, uno al lado del otro. O sea, lo que puede pasar es que no tenga permiso de lectura. O sea, lo más normal es que lo más común cuando están ese tipo de errores es o que no tengas permiso de lectura, que no debería ser el caso, o que el archivo esté mal escrito, ¿no? Eso es lo más normal del mundo. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si hay algo mal escrito. Pareciera que no. Chan, 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 chan. A ver, vamos a ver. Voy a hacer una prueba que es, si yo hago, por ejemplo, archivo nuevo, ok, y le pongo write, esto sería para escribir un archivo, ¿está bien? Yo le puedo decir fwrite, es otro método. De hecho, a este le puedo poner archivo nuevo.txt. Esta W indica que lo crea al archivo y lo sobreescribe. O sea que si existiese un archivo nuevo.txt, lo sobreescribiría. Entonces acá puedo poner hola mundo, por ejemplo. ¿Está bien? Y después, cuando yo abro un archivo, lo tengo que cerrar. Y voy a guardar esto como escribir archivo. Lo que quiero probar acá es que si lo escribe, después lo debería poder leer. Ok, acá no explotó nada. Entonces debería existir archivo nuevo txt. A ver, a ver, a ver. Apa, apa. Ahí está. No, está. Entonces... Ah, ojo. Acá hay algo que es... Me parece, ahora lo voy a chequear, que estoy corriendo... O sea, por más que yo corra esto desde acá, desde la escuelita, por la forma en que está configurado el Visual Studio Code, parece que lo estoy corriendo desde Save Users Lator, o sea, desde mi ubicación local. Entonces, si se fijan, ven que hace todo esto. Es como que dice específicamente. Es medio raro eso. Es medio raro eso, pero bueno, entonces vamos a chequear si acá entonces está... A ver, el archivo. No, o sea, es medio... Ah, mirá, acá está, ¿ves? Archivo no txt. Bueno, eso no debería funcionar así.
Eh, Pero bueno, sí, lo que está pasando ahí es eso, exactamente. Una opción cuando pasan estas cosas es hacer esto. Y Que ahora vamos a probar si funciona bien. Si funciona como lo esperamos. Eh, Porque de última, si no funciona como esperamos, no quiero confundirlos. No te escucho, ¿qué dijiste? te decía que le tendrías que pasar el pathname en el nombre de archivo cuando lo abrís, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo lo que estaba tratando de hacer ahora era usar un pathname relativo para ver si usaba la posición del archivo, pero no. Pero bueno, hay otra forma más de hacerlo que es... ahora les digo. Esto ya lo tengo que buscar porque no me lo acuerdo de memoria. Pero también hay una forma de decirle que... Creo que es esta. Que es decirle... usar la posición de el archivo. Entonces, en teoría, a ver, momento. Eh, en teoría esto nos tiene que, esto lo vamos a debatir igual, porque no estoy seguro de esto tal cual así. Ah, y de hecho hay varias formas de hacerlo, pero bueno, vamos a ver si funciona así y ahora lo vemos. No alcanzo a leer las letras, que dice Life, Lile. Ahí te muestro, ahí te muestro. Dame un segundito. A ver si puedo hacer zoom. No, no me deja hacer zoom. A ver, control más. Ahí está. Uf, me pasé. La variable file es una variable de Python que guarda, o sea, nos da la ubicación del archivo que estamos corriendo. Perdón, la ubicación no, nos guarda el archivo que estamos corriendo. Entonces acá, cuando estamos parados acá, tenemos todo el pad del archivo. El problema que tenemos es que nos dice inclusive escribir archivo.py. Entonces esto no va a funcionar porque no le podemos agregar lo que nosotros queríamos, que era archivo nuevo txt. Hay otras variables que tenemos que las voy a probar acá en el watch. Y la más común es os_path_dir_name. Que vamos a ver si funciona. Name error. Ah, porque tengo que hacer import os. Vamos por partes. Pero bueno, esto ya justo es una particularidad de cómo estoy corriendo yo el programa, pero a esto lo podemos agregar. Eh, 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 Stop. Vamos a debayar de vuelta. Ok, acá tenemos OS. Y si ahora hacemos os_path_dir_name, vamos a probar. No. Dir name. Ah, no, ya sé. Esto ahí. Bien. Y esto
Esto lo saco, remove expressions, y lo que quiero ver es esta. Entonces, add to watch. Ah, ¿qué pasó ahora? Ah, está, copié mal. Ahí va. Entonces, ahora sí. Esto lo que está haciendo es agarra el pad, agarra el archivo y se fija cuál es el nombre del directorio. Entonces ahora sí yo acá tengo todo el nombre del directorio. Esto la verdad que no pensaba dar ahora, pero bueno, con el problemita este tuve que improvisar un poco. Básicamente ahora tenemos acá el directorio donde estamos trabajando y podemos agregarle la ubicación del archivo de texto. De hecho, vamos a ver, esto capaz que le falta un ajuste más para quedar bien. Veamos. Sí, si se fijan, no sé si llegan a leer, pero dice el valor acá, se los voy a copiar. Copiar valor, se los voy a pegar acá en un comentario para que lo puedan ver un poco más grande. Pero si se fijan, acá no está quedando bien. ¿Ok? Entonces lo que está pasando es que tendríamos que agregarle el archivo que queremos. Entonces, el archivo. sí, pero sí, esa sería la solución. O sea, haciendo esto así, nos quedarían igual. Pero hacer eso no es cross-platform. O sea, hacer eso no funcionaría bien en Linux, por ejemplo. Y la idea es que siempre escribamos código que ande bien en cualquier sistema operativo. Así que lo que vamos a hacer para eso va a ser lo siguiente. Vamos a hacer... vamos a separarlo para que quede más legible también. Este va a ser entonces el dir name, o sea, este va a ser el nombre del directorio. ¿Ok? Este va a ser el file name y va a ser el que acabamos de poner acá. Así que lo voy a cortar y lo voy a pegar acá para que quede bien. Y como lo que queremos es unir un path name con un dir name con un file name, vamos a usar estas funciones que tenemos de path y vamos a hacer join y vamos a hacer join del dir name con el file name. Entonces esto se asegura de que lo que una de estas dos siempre sea lo que corresponde para el sistema operativo donde estamos corriendo. ¿Está bien? Vamos a probarlo igual, porque como les decía, esto acordarse de la memoria es medio molesto, pero creo que va por ahí. Entonces acá tenemos ya el directorio, que es la escuelita. Acá tenemos el archivo y este nos debería dar lo que estamos buscando. Entonces add to watch, por ejemplo, y si nos fijamos acá vamos a hacer copy value y voy a pegarle el comentario para ver que quedó bien. Ok, ahora sí quedó bien. Entonces voy a cambiar un poco el zoom porque ya no me entra nada en la pantalla. Entonces ahora estamos seguros de que va a abrir el archivo en la dirección donde está escribir archivo.py y va a escribir hola mundo y lo va a cerrar. Entonces ahora vamos a hacer, primero vamos a ir a cerrar, a borrar el archivo que nos creó mal antes. Ok, en cdelator. ¿Dónde estaba? Documentos. A ver. Usuarios. Lator. Acá. Entonces, el archivo nuevo txt, este ya no va más. Ok, y cuando corramos este, primero no debería romper. Bien, no rompió para nada. Y ahora el archivo nuevo txt tiene que estar en la misma ubicación que escribir archivo.py. Entonces si vamos acá
y buscamos, estamos en Workspace, la escuelita, y vamos a ver archivo nuevo.txt, que está en el mismo directorio que escribir archivo.py. ¿Ok? Y con esto ya sabemos entonces que lo mismo pasó con el del archivo de acá arriba. Entonces vamos a modificar el archivo para que importe la librería OS o la biblioteca OS. Vamos a ponerle de nombre el nombre que queríamos para leer. Ok, y ahora vamos a reutilizar lo que habíamos escrito acá. Entonces ahora queremos leer el archivo hola.txt. Ese archivo queremos que esté ubicado en el mismo directorio que el archivo.py, que el archivo leer archivo.py. Lo vamos a leer y vamos a ver qué imprime, ¿ok? Nosotros sabemos que el archivo hola qué tal dice hola qué tal, este es un archivo nuevo. Veamos qué pasa cuando hacemos esto. Bien, nos imprimió todo. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces para leer un archivo? Con la función open, que ya nos viene por defecto, no tenemos que importar nada. Le damos la dirección absoluta de ese archivo y le pasamos por parámetro R. Una vez que lo leímos, podemos usar fread para tener todo el texto que leímos de ese archivo. No es lo más común por ahí leer todo un archivo completo, sobre todo porque pueden llegar a ser bastante grandes. Y muchas veces se leen por líneas. ¿Está bien? Cuando hacemos read, lo que va a tratar de hacer es leer completamente el archivo desde el principio hasta el final. O sea que si el archivo es muy grande, o sea, si el archivo pesa, no sé, 8 GB y tenemos 4 GB de RAM, nos vamos a quedar sin RAM y probablemente se nos cuelgue la máquina. ¿Está bien? Entonces, muchas veces lo que hacemos es leer los archivos por partes. Una forma de hacer eso es decirle, por ejemplo, en lugar de hacer fread, podemos hacer print f readline. Y esto no, si no le pasamos nada por parámetro, eso nos va a leer una línea completa. O sea, va a leer el archivo hasta que llegue a el final de esa línea. ¿Ven? Ahí dice hola. ¿Qué pasa si le pongo otro readline? Si se fijan, leyó la primera línea y después leyó la segunda. Este salto de línea es un efecto colateral, digamos, del print que estamos usando, ¿no? En realidad, cada línea vendría una después de la otra, pero en este caso el print nos está metiendo un enter en cada salto de línea, ¿ok? Perdón, este archivo de texto tiene un salto de línea al final de cada línea. Claro. O sea, sería limitado por caracteres 13, digamos. Si tuviera comas, por ejemplo, el archivo de texto, ¿hay alguna forma de indicarle que está delimitado por comas? Sí. A ver, para lo que vamos a ver nosotros hasta acá, vamos a leer hasta el final de la línea siempre.
Inclusive cuando vos tenés un archivo limitado por comas, lo normal es que leas línea por línea y después separes lo que quieras por cada coma, por ejemplo usando eh, el split de los strings, ¿no? O sea, O eh, sea, end, ¿no es cierto? Igual coma, sería. split, coma. No, no, espera, no te entendí lo que dijiste. Decía que en este caso sería print end, coma, ¿no es cierto? Para decirle que imprima, el print lo haga hasta la primer coma. No, no, no. A ver, uno en general nunca quiere leer hasta la coma de los archivos. Inclusive cuando vos tenés un archivo separado por comas, vos lo lees por línea, no lo lees por coma. Sí. Lo que es normal, lo que por ahí sí es más normal, es que si vos tenés un archivo separado por comas, eh, vamos a hacer un archivo separado por comas por si acaso, para que el resto entienda. Por ejemplo, supongamos que tenés nombre, apellido, y acá tenés Gabriel, Lato, Matías, Bell, ¿no? Bueno, se llama Matías Blocking Error. Y lo queremos guardar, ¿no? Como nombres.csv, ¿no? Normalmente los archivos separados por comas se denominan CSVs. Es la extensión que se suele usar. Eh, entonces, cuando vos querés leer un CSV, normalmente no lo lees así. O sea, no lo lees hasta la coma. Lo que haces es lo siguiente. Vamos a hacer así. Vamos a hacer nuevo archivo. Le vamos a poner leer csvs.py. Normalmente lo que vos vas a querer hacer es nombres csv y vas a leer cada línea y lo que vas a hacer con esa línea es hacer un split con la coma. Y de hecho, por ejemplo, acá lo que vas a hacer es, por ejemplo, se tiene una tupla. No, una tupla, sí, o unos array, le puedes poner entonces acá, y de hecho, bueno, como tenemos tres, lo vamos a hacer una vez más. Y el primero, como sabemos que es el encabezado, por ejemplo, le podemos poner así. Y de hecho podemos hacer así. Entonces, normalmente lo que vos haces es leer cada línea del archivo y una vez que leíste toda la línea la separás por comas y la guardás en lo que vos necesites para trabajar, ¿no? Porque por ejemplo si vos después querés tener todos los nombres disponibles para poder hacer algo con eso, por ejemplo imprimirlos, eh, entonces vamos a ver un poco esto. De hecho,
este podría ser... Bueno, no importa, por ahora podemos hacer así. Bueno, devagueo. Normalmente vos lo que haces es leer acá. Ok, y ahora encabezado me quedo con 0 y 1. En realidad me quedó, claro, me quedó la posición 0 con ambas posiciones, ¿no? Lo normal acá por ahí es usar tuplas, pero bueno. Ahora nombre me quedó separado. ¿Ves? Me quedó Gabriel en la posición 0, Lato en la posición 1. Y eso es lo que voy a terminar agregando a... lo que voy a terminar agregando a el array de nombres. Y acá de vuelta, tengo de vuelta el nombre, Matías, Loquiner.io, que sería el apellido, y eso lo agrego al array de nombres. Después hago por cada nombre, y vas a ver que esto lo voy a imprimir. Ok, acá. Nombre Gabriel, apellido Lato, nombre Matías, apellido. Entonces, una cosa, acá el nombres incluyó el salto de línea, por eso es el punto acá abajo. Entonces, normalmente cuando vos trabajas con CSVs, vos lees toda la línea y haces un split del CSV. Eso es lo cómodo del CSV, porque vos acá, por ejemplo, así como usamos un nombre, si usamos una tupla, por ejemplo, una tupla que sea nombre, apellido, nosotros podemos guardar la tupla y esto funciona igual de bien. Entonces esto es inclusive más legible, porque sabemos que en los nombres estamos guardando nombre y apellido. De hecho este nombre podría ser otra cosa, podría ser, no sé, alumnos, podría ser lo que sea. Entonces, normalmente cuando vos trabajas con un CSV, igual lees toda la línea del CSV. No querés que la lectura del archivo corte en cada coma. ¿Se entiende? No sé si tu pregunta iba por ese lado. O sea, yo me dio la sensación de que querías cortar en cada coma lo que ibas leyendo. ¿Hola? Sí, Ok. sí, porque claro, porque hay archivos que las líneas están delimitadas por coma o por retorno de cargo o a veces por punto y coma, según el tipo de archivo, ¿no? En este caso el CSV. En el CSV, no, a ver, seguramente hay archivos, como decís vos, que cada línea está determinada por cualquier cosa, eso depende de la persona que creó el archivo. Pero lo normal es que los archivos de texto estén cada línea delimitada por un salto de línea, eso es lo normal. Y que lo que sí puede pasar es que cada línea tenga campos delimitados por coma o por punto y coma. A ver, Eso también. todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Te digo que lo común, o lo más útil, o lo más común cuando trabajamos es que eh, las líneas estén separadas por salto de líneas y los datos de cada línea estén separados por comas. Eso es lo más común. Sí, También puede estar delimitado, por ejemplo, por espacios fijos, ¿no? Que digamos, cada dato esté entre tal columna, por decirlo de una forma, y entre tal otra. Entonces, cada dato tiene un tamaño fijo y de última, si vos no querés determinar un dato, ponés puros espacios para que quede ese espacio vacío. Pero nada, igual eso va mucho más allá de lo que estamos viendo en esta clase, ¿no? En esta clase simplemente estamos viendo a leer archivos y escribir archivos de manera simple, o sea, texto que lo leemos y lo escribimos. Eh, Normalmente a este archivo se le suele llamar eh, buffer o byte buffer. De hecho tiene un tipo particular, ahora lo vamos a debuguear para poder verlo. Esta variable acá se llama
text wrapper. ¿Ok? Entonces normalmente lo que hacemos es... hay otra forma de limitar esto, que de hecho se asegura que se cierre después de usarlo, que es la siguiente. Hay otra forma de escribir esto, digamos, ¿no? Vamos a escribir esto mismo que lee el archivo de otra forma. Lo vamos a escribir como leer archivo con with. Y esto es tan simple como hacer así. Le decimos with open as, y acá podríamos poner, por ejemplo, f. Y esto es como si fuese un if, digamos, en el sentido de todo lo que queremos hacer con el archivo abierto tiene que estar separado, indentado, ¿no? O sea, separado por un tab o por 4 espacios, como estemos indentando nosotros, tabulando nosotros. Y esto es lo mismo. Entonces, básicamente, lo que nos estamos asegurando es que cuando salgamos de acá, nuestro sistema operativo va a tratar de cerrar ese programa. O lo va a cerrar, normalmente lo va a cerrar. Probémoslo, ok, vamos a correrlo. Y si se fijan, funciona igual que el otro. Con la única diferencia de que si acá quisiésemos escribir, nos ahorramos el close. Se suele usar igual, se suele usar el close, pero bueno, eso depende mucho del uso que le estén dando. Otra cosa que solemos hacer es, como no sabemos cuántas líneas va a tener nuestro archivo, solemos iterar, o sea, correr ciclos en los que vamos leyendo línea por línea hasta que se termine el archivo. ¿Ok? Una forma de hacer eso es con un for, ¿no? Por ejemplo. Y lo que podemos hacer es, en lugar de hacer varios readline, hacemos for line in f read lines. O sea, decimos que lea todas las líneas. ¿Ok? Y acá, en cada línea, vamos a tener vamos a tener lo que nos importa a nosotros. Vamos a tener lo que hayamos leído en esa línea. Entonces, por ejemplo, si hacemos print line, esto nos va a imprimir el archivo como lo tenemos, con el defecto que ya veníamos viendo antes de que nos mete un salto de línea por el print y un salto de línea porque lee el salto de línea del archivo, ¿no? Esto se corrige muy fácil. El print, como ven ustedes acá en la documentación del Visual Studio Code, tiene distintos parámetros que puede recibir, y uno de los parámetros que puede recibir es un end. Entonces, si al end le decimos que es un string vacío, no nos va a agregar ese salto de línea al final de cada print. Probémoslo y ya está. Entonces vemos que acá imprimió tal cual como lo leyó. O sea, lo lee, imprime, como lee un salto de línea, lo imprime también, entonces salta la línea del print. Pero estamos impidiendo agregarle nosotros un salto de línea que viene intrínseco con cada print. ¿Eso se entendió? Si se fijan, este hola, ¿qué tal? Este es un archivo, es igual que el archivo hola, ¿qué tal? TXT, ¿no? Bueno, y acá entonces estamos asegurándonos de que corrimos todo el archivo hasta el final. Eh, 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 eh. Bueno, también se pueden leer y escribir archivos binarios, es decir, archivos que no tienen texto. Una forma, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un PNG, una imagen, un archivo de audio, un MP4,
Obviamente lo que pasa es que nosotros no podemos, si estamos usando un archivo, eh, una imagen, un archivo de audio, no podemos imprimirlo, ¿no? O sea, no podemos hacer un print porque claramente rompería. No nos daría cosas lógicas porque interpretar esos bytes de información que estábamos leyendo como si fuesen texto no tendría sentido y nos haría cualquier cosa. Pero bueno, en sí, como poder, se puede. De hecho, eh, podemos probar. A ver, por ejemplo, vamos a guardar una imagen para que vean que se puede y qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ir a... voy a guardar un archivo de una imagen y la vamos a imprimir como si fuese un archivo binario para que vean lo que pasa. Vamos a escribir leer archivo binario. Entonces, simplemente para leer un archivo binario hay que agregarle una B larga acá de binary. ¿Ok? Un archivo binario entonces vamos a considerar que es todo aquello que no sea texto. ¿Ok? Y habría que buscar un PNG o una cosa así. Yo creo haber guardado uno acá. Acá, perro PNG. Entonces, vamos a ir acá. Perro.png. Bien. Y lo leemos. Y imprimimos cada línea, por ejemplo. ¿Ven? Vamos a ver qué pasa. Esto debería dar cualquier cosa, ¿no? ¿Ven? Eso lo que nos está lo que nos está dando es cómo se codifica en texto esos bytes que estamos leyendo de la imagen PNG. Y bueno, esto puede tardar un rato porque son bastantes bytes, así que de última, si tarda mucho, lo suspendo. Bueno, lo suspendo. A ver si me deja. No me deja. Pero bueno, o sea, como poder se puede, ¿no? Si tiene cierta lógica, lo que estamos haciendo podría llegar a funcionar. Pero normalmente esto no es de mucha utilidad. Obviamente que siempre, o sea, hay un montón de, así como hicimos import OS y de repente sabemos manejar los paths del sistema operativo, hay un montón de herramientas que se pueden usar para manejar archivos de imágenes, archivos de audio y demás. No está para nada cerca de lo que vamos a ver en este curso, pero se puede, no es para nada loco. Es un uso que se le da. ¿Qué más? Bueno, a ver, vamos a ver si somos capaces de hacer algún ejercicio de la guía de manejo de archivos antes de que se acabe la clase. Vamos a hacer el 11.1. Escribir una función llamada head que recibe un archivo y un número n e imprima las primeras n líneas del archivo. ¿Ok? ¿Creen que lo pueden hacer esto antes de que termine la clase? Vamos a intentarlo. Muy bien, esa es la actitud por lo menos. Mientras tanto, yo lo voy a escribir un poquito. Acá, como para que esté. Entonces, básicamente el ejercicio es hacer una función que se llame head, que reciba un archivo y un número n. ¿Ok? Y lo que tiene que hacer es imprimir esas líneas. ¿Ok? Entonces,
Esto no tiene ninguna... Imprime las primeras en líneas de archivo. No tiene un return porque hay un print, ¿no? Acá. Entonces acá tiene que haber algo. Vamos a ir de a poquito. O sea, traten de hacerlo igual. Traten de hacerlo. Esto sabemos que es necesario. A ver, esto entre comillas no es necesario. Porque lo que sabemos es que recibimos un archivo. Es decir, lo que estaríamos recibiendo podríamos considerar que es el path completo. ¿Está bien? O sea, esto es lo que estamos recibiendo. Entonces, si recibimos el path completo, tendríamos que abrirlo. O sea, open de ese path. O sea, por enunciado son líneas que se tienen que poder imprimir, así que va a ser un archivo de texto. Y bueno, la dificultad o la diferencia por ahí de lo que estábamos viendo en el anterior era que ya no cortamos cuando leemos todo, ¿no? Tenemos otro lugar para cortar, otra condición de corte. Bueno, hay varias formas de hacer esto. La más fácil, pero un poco tramposa, es este es el archivo, ¿no? Entonces abrimos el archivo. La más fácil sería hacer así. Y acá en readlines le podemos pasar por un parámetro n. Para que de por sí ya nos lea hasta esa cantidad de líneas. Vamos a probar, por ejemplo. Vamos a un archivo nuevo que se llame probando 11.1. Ok, y tenemos el archivo. Hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces tenemos que hacer from ejercicio 11.1 import head, y acá hacemos head del archivo y le decimos, por ejemplo, 2, para que nos lea nos imprima solo las primeras 2 líneas del archivo. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Entonces imprimió hola. Tendría que haber... Ah, no, sí, sí, no. Imprimió solo hola. Sí, este PS que está acá, no sé qué es. Habría que sumarle uno para que... Claro, exactamente. Exactamente. Es lo más probable. Vamos a chequear igual acá. Em,
Primero hay que chequear que hola, ¿qué tal? Esté acá. Sí. Bueno, entonces, una opción es esta. Vamos a probar. No, algo pasó, algo anda mal. ¿Qué está pasando? O sea, aparentemente está cortando igual. A ver. Qué raro, che. Bueno, hay que bailar, no queda otra. Bueno, muy raro. A ver. Si hacemos f.readlines sin nada. Ajá. Muy raro porque supuestamente la documentación de hint, o sea, la documentación de readlines recibe un parámetro que se llama hint. Ah, no, claro, no, ¿saben por qué? Porque esto no recibe la cantidad de líneas que quiere leer, sino la cantidad de caracteres que quieres leer. Entonces no nos sirve. No nos sirve porque nosotros no sabemos cuántos caracteres puede tener una línea. Lo que sabemos es cuántas líneas queremos que lea. Así que no, no sirve. No sirve readlines. No sirve para esta tarea. Bueno, entonces hay que hacer la otra que es un poquito más trabajosa, pero que es lo que está bien. Y es hacer readline, pero lo que hay que hacer es hacer while, por ejemplo, ¿no? While line distinto de vacío. Esa es una opción. ¿Por qué vacío? Porque vacío significa que se terminó el... Vacío significa que se terminó el archivo. El readline nos devuelve vacío solo cuando se termina el archivo. ¿Qué pasa si hay una línea vacía en el medio del archivo? Esa línea va a tener el carácter de salto de línea, que es un carácter invisible, pero que está ahí. Entonces no es el fin del archivo. Entonces esto va a ser así. Entonces lo que va a pasar es que para leer una línea
y si la línea no es vacía la va a imprimir y después va a leer otra línea y si la línea no es vacía la va a imprimir y así. Vamos a probar. Esto lo que va a hacer es leer todo el archivo. Entonces nos tiene que faltar algo más. Entonces es hasta que termine el archivo o que lleguemos a n. Entonces acá vamos a tener que tener un contador, por ejemplo, de i igual 0. Entonces o i igual n. ¿Sí? O sea que ahí ya cortaría. Y igual y más 1. Entonces cada vez que leemos una línea nos fijamos. Cada vez que leemos una línea aumentamos el contador y decimos, bueno, si la línea es distinta de vacío o... Y acá, ojo, perdón. Acá sería distinto, ¿no? Puf. Si es distinto de vacío, sigue. Tiene que ser distinta de vacío. Tiene que ser distinta de vacío. Y... Ahí está el tema de la condición de corte. Y tiene que ser, vamos a poner para que quede más claro, tiene que ser menor a n. Entonces, si alguna de las dos condiciones no se cumple, dejamos de recorrer el archivo. ¿Okay? Perdón, Ahí va. pero si i es menor que n, no va a llegar a n. Porque cuando sea igual, no lo va a hacer. Está bien, pero empezamos de cero. Ah, sí, Entonces, si vos querés las primeras dos líneas, es la 0 y la 1. correcto, correcto. ¿No? Entonces acá hacemos head del archivo y ponemos 2 y imprime hola, ¿qué tal? ¿No? Acá. Si ponemos 1, acá tiene que imprimir hola. Y de hecho, si ponemos 0, no tendría que imprimir nada. Medio turbio, pero anda bien. Si ponemos 10, que sabemos que no tenemos 10 líneas, corta cuando termina el archivo. Y última, tenemos 4, corre el cuarto. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces, o sea, con esto tienen que poder completar la guía 8 que nos habíamos salteado, menos el 8.5, que igual, si bien no es parte de lo que íbamos a ver nosotros, pueden leer el apunte y sacarlo, no es muy difícil, pero va a tomar tiempo. Obviamente si leen y tienen alguna duda con respecto a esto, me pueden preguntar. El 9 ya era de la clase pasada, pueden completar el 10. También está todo esto explicado en el apunte teórico. Pero bueno, ya vimos la clase pasada y esta ejemplos de precondición, postcondición, del docstring con sus comentarios. Nada, ya les dije que no le den bola a la invariante de ciclo si les confunde, pero igual está explicada en el apunte teórico. Y igual no es más complejo que lo que les dije recién. Y ya pueden completar la guía 11. Seguro que les surge alguna duda o algo. Pero, nada, pregunten. ¿Está bien?
Bueno, hasta acá.